Ser de gran edificación. Hoy vamos a tratar el tema de la bendita palabra, pero vamos a dislucidarlo, no solamente como esta mañana lo vimos de manera somera y rápida, por cuestión del tiempo, sino que vamos a profundizar totalmente en las escrituras y vamos allí a entrar tan en lo profundo de lo que dice la escritura, que yo creo que usted va a salir casi teólogo de aquí, para la gloria del Señor. Amén. Todo el que escuche ahí va a ser edificado por esta palabra que el Señor nos ha dado y ha puesto en nuestro corazón, porque es tiempo ya de que conozcamos la palabra, no que conozcamos la literatura de la Biblia, no, que conozcamos la palabra. Cuando la palabra se adentra en nosotros, ¿qué produce? ¿Qué causa? Hermanos, esto es hermoso, vivir por la palabra y para la palabra, porque significa que usted ha conocido al Señor y el Señor se le ha revelado a su corazón y ahora el Espíritu de Dios gobierna y dirige su vida. Amén. Así que vamos a permitir que sea el hermano Basilio Reyes quien lleve la oración de inicio para que demos inicio de inmediato a este tema, bendita palabra. Hermano Basilio. Amén. Padre, te damos gracias en este momento, te damos gracias de una manera muy especial que nos permite estar en este lugar, oh Dios, adorando y glorificando tu santo y bendito nombre. Y una vez más, Dios mío, disertando tu palabra, conociendo, aprendiendo más de ella, pues cada día aprendemos nuevas cosas, Dios mío, nuevas revelaciones. Te damos gracias en este momento y te pedimos que sea tú una vez más tomando el dominio y el control como siempre lo hace y estableciendo tu orden, Señor, y que todo lo que expongamos en este momento aquí, oh Dios, sea conforme a tu voluntad y a tu propósito para edificación y salvación de nosotros y de los teleaudientes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Jesús, hermano Basilio. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia de inmediato. Entonces, amén. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, voy a utilizar exactamente el mismo texto que esta mañana utilizamos para hablar de esta palabra. Y es el trampolín de inicio que quiero utilizar antes de entrar en la profundidad, hermano. Queremos dar la bienvenida a aquellos hermanos que están conectándose en nuestro canal de Facebook, en nuestra página de Facebook, Luis Felipe González Rodríguez, y también en la página de Facebook del evangelista Julio Andrés Cabral, que desde ya están conectándose allí para recibir palabra de vida en esta tarde. Sabemos que donde está el Espíritu de Dios no solamente hay libertad, sino que también hay impartición de vida. Amén. Y es lo que Dios en esta tarde, hermanos, trae precisamente a nuestros corazones. Ya usted Gloria tiene ahí a Señor. Timoteo, así que yo le estoy buscando ahora. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3. 3 verso 16. Vamos a ver qué dice aquí la palabra. Dice aquí en el nombre de Jesús: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dígame, hermano, que usted, porque yo hablé mucho esta mañana. Gloria al Señor. Mira, Felipe, si comenzamos desde lo que es el principio, incluso si nos vamos al capítulo 3, al inicio del capítulo 3, y vemos el título que le pone el escritor, que dice carácter de los hombres en los postreros días, entonces podemos entender más a profundidad lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el verso 16 al 17. En los versos primeros, Pablo le dice, ay, mira, en los postreros días son peligrosos. Muy peligroso, y yo creo que nosotros estamos viviendo, o no creo, estoy seguro de que estamos viviendo esos tiempos peligrosos, diría yo, tiempos de retos, tiempos decisivos, amén, porque son tiempos donde tú tienes que saber realmente quién eres, por qué eres y para qué eres. Y de la única forma que tú puedes saber quién eres, por qué eres y para qué eres es a través de la palabra. Hablando en términos espiritual, porque si nos vamos al término secular, tendríamos que definir algunos contextos, algunos textos, ¿verdad? Hacer algunas definiciones con respecto a lo que es el ser humano, pero basándonos en cuanto a lo que es lo espiritual, nos quedamos directamente en lo que es la palabra. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, óyeme, no hace exclusión de ninguno de los demás libros. Amén. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luego de que Pablo le da las características de lo que son estos tiempos, los tiempos postreros, que le dice, sabe esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, le dice Pablo a Timoteo. Pero ¿cómo nosotros podemos evitar este tipo de personas? Por la palabra. Por la palabra. Es por eso que el salmista dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que es el mover, con lo que es la unción, la gloria y el corre-corre. Yo como predicador, a mí me gusta el corre-corre, a mí me gusta correr, me gusta saltar siempre en el Espíritu. Amén. Amén. Pero cuando se trata de lo que es el estudio de la bendita palabra, entonces yo creo como que yo lo defino en mi persona como el postre. Como después de que yo comí, no sé si la comida me cayó mal, no me cayó mal, hay algo que se llama postre, que tú te lo comes y como que todo vuelve como a la normalidad. Gloria al Señor para siempre. Tengo lo que es el estudio de la palabra como lo más importante que puede tener el creyente en su vida. La bendita, óyeme, cuando el salmista dice lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino, el salmista está diciendo es la base principal para yo caminar. Porque si es la lámpara, lo que me está diciendo es lo que me alumbra para que yo no tropiece, para que yo no caiga, como decimos nosotros aquí en Dominicana, para que yo no caiga en gancho. Si estudia la palabra bajo el contexto de la misma palabra, bajo la interpretación de la misma palabra, gloria al Señor para siempre, entonces no caerá en gancho, no caeremos en gancho. Tendremos la forma, gloria al Señor para siempre, tendremos la forma de cómo nosotros poder defender la palabra sin tener que pelear. Así es. Sí. Mira, Gloria. Eso que tú hablas ahí del Salmo 119, 105, precisamente el salmista David, el rey David, este hombre con gran revelación de quién era Dios, tan profundo que llegó a tocar el corazón de Dios, sí, para que Dios dijese de él que era un hombre agradable al propio corazón de Dios. Amén. Y a mí de verdad que me llama mucho la atención esto, porque en una ocasión me propuse en el Espíritu identificar cuáles eran las características que tuvo David, porque poseyó David, que logró tocar el corazón de Dios. Y me propuse eso y agarré y me arrodillé y duré una semana leyendo la Biblia ahí, todos los días investigando desde su llamado, desde su nacimiento, su escogencia, su llamado, su reinado, las diferentes etapas que él alcanzó. Y fue precisamente eso lo que le llevó a reconocer y a ser reconocido por Dios como un hombre agradable a su corazón. Porque la palabra se reveló a su corazón. Y en esta tarde, hermano Basilio, tomando todas estas cosas como referencia, quiero irme a lo profundo de la palabra. Sabes que en Génesis, al hablar aquí, vemos que Pablo sí, en Timoteo. Sí, Pablo le escribe a Timoteo. Pero es que también en Hebreos dice la palabra que por la fe creemos y establecemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces estamos viendo que la palabra no solamente nos edifica, nos instruye, nos redarguye, sino que también esta tiene poder creativo. Amén. Y es ahí donde yo quiero enfocarme en esta tarde, porque quiero ir desde lo pequeño, ¿sí? O sea, desde del principio hasta el final, sí, amén, instruyendo a la gente de que la palabra no es cualquier cosa. Así como tú dices, amado hermano, hablando del estudiar la palabra, el evangelista Juan nos habla, nos dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Juan está diciendo, que yo sé qué es lo que usted quiso decir realmente, porque lo que pasa es que a veces nosotros hablamos así rápido, pero sí, para que la gente entienda, estudiar la Biblia como que queda muy poco, queda muy superficial. Ahora, sí, escudriñar es profundizar, adentrarse, sacar la raíz. Espérate, ¿por qué la raíz cuadrada del capítulo 1 no llega
al verso 8. Amén, amén. Entonces, amén. Esto me gustó aquí. Mira que dice aquí, dice la palabra en el capítulo 1 de Génesis, en el principio, el verso 1. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Pero escucha lo que dice el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo quiero hacer un énfasis aquí, hermano, porque usted que me conoce y yo que lo conozco y nosotros que nos conocemos, sí. Gloria a Jesús, Gloria. Sabemos nosotros que todo lo que es creado, todo lo que tiene vida, esa vida es impartida por alguien, no amén. Por algo, por alguien. Así que esta palabra, que es la palabra que sale de la boca de Dios, es tocada y movida por el poder del Espíritu de Dios, y eso entonces trae a luz la creación. Amén. Y de que aquello que no se veía, entonces ahora veamos todo aquello que tenemos alrededor nuestro, hermano amén. Basilio. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra que salió de la boca de Dios, el que sabe y me conoce, como yo decía el día pasado, yo no divido a Dios. Y hablo de un solo Dios aquí en Génesis, como se ve, que es el Espíritu que se mueve allí. Sí. Y que esa palabra, que sabemos que la palabra se hizo carne y que le pusimos por nombre Jesús. Voy a ir ahorita por ahí peleando bajito, pero vamos aquí a entrar para que usted entre en la profundidad aquí de lo que el Espíritu le revele. Pero sabemos nosotros aquí que esa luz que se manifestó, que ese orden que se creó en el desorden de la creación de la tierra, de los cielos y la tierra, cuando Dios empezó a crear, lo impartió el Espíritu Santo sobre la palabra amén. De Dios que se estaba moviendo, hermano. Amén. Y corroborando bien, en continuidad con lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Dice la palabra que a pesar, porque me llama mucho eso la atención, que a pesar, oye lo que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Había un caos. Gloria al Señor para siempre. Había un caos. Había un desorden terrestre, se pudiera decir, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Intervinieron dos cosas muy importantes que se puede decir a cabalidad, con toda certeza, rompieron con el caos, rompieron con el problema que había al principio. La tierra estaba desordenada y vacía, pero a pesar de esto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero no tan solo eso, el mover de Dios, es decir, en la intervención de Dios viene directa, y por la palabra Él dice, sea la luz, y fue la luz. O sea, si hay oscuridad, va a desaparecer esta oscuridad por medio de la palabra. La palabra es tan profunda, es tan fuerte y es tan poderosa que por la palabra, gloria al Señor para siempre, lo que no es. Amén. Y lo que no fue. Amén. Es tan poderosa la palabra, gloria al Señor para siempre, que todavía tú no lo ves, pero tú lo declaras por la palabra y lo comienzas a ver. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Basilio, hay algo ahí que usted estaba tocando, hermano querido, que de verdad, mira qué cosa. Usted habló de dos cosas que intervinieron. Intervino la palabra, pero intervino el Espíritu que hizo que la palabra se manifestase, se ejecutase. Amén. ¿Sabe que hay mucha... Gloria a Dios. Yo me estoy riendo porque cuando tengo una revelación así profunda del Espíritu de Dios me río. Amén. Mire, amado hermano, hay muchos altares que en este tiempo están secos porque hay mucha palabra, pero no hay Espíritu. Pero no. Y el Espíritu de Dios no puede activar la palabra porque no está allí, no lo invitan al altar. Amén. Se suben estos teólogos, estos hombres muy inspirados por la teología, muy inspirados por la ciencia, muy inspirados por el conocimiento, pero poco movidos por el Espíritu Santo. Gloria al Entonces Señor. Viene la palabra se imparte, pero la palabra misma no puede crear. ¿Por qué? Porque lo que trae a materialización la creación de Dios es precisamente la impartición del Espíritu sobre la palabra que habló el Señor, la palabra que salió de la boca de Dios. Y fíjate que así como usted me está haciendo señas ahí, trabajan en conjunto. Una combinación, varón. Es así. Oye, si no pueden trabajar juntos como nosotros estamos trabajando, no hay forma de que la palabra impacte a la gente que está recibiendo. Y es lo que tenemos que entender. Todo en el principio fue creado por la palabra, una palabra que iba acompañada del poder de Dios. Ese poder tiene nombre, ese poder es una persona, como mismo dicen los predicadores que tienen intimidad con Dios. O sea, que identificamos al Espíritu Santo no como una fuerza, no como un algo,
algo, sino como un alguien, una persona que opera, que obra, que ejerce dominio sobre su creación. Y en este caso él ejerció dominio sobre la palabra que salió de su boca. Y dijo, materializó la luz. Pero primero hubo una palabra. ¿Sabe, mi hermano? Mira, te iba a decir pastor, bendito sea el Señor. Recibe ahí. ¡Santo! ¡Gloria! Lo recibimos. Si hay algo que yo he visto, hermano, precioso, es lo siguiente. A veces nosotros estamos en el altar esperando que Dios haga algo. Recuerdo en una ocasión que estuve orando durante un tiempo, después de haber leído Los Generales de Dios, y estaba intercediendo allí. Recuerdo que fue para el 8º aniversario de la iglesia. Gloria al Señor. Y empecé a orar a las 12 de la noche y empecé en agonía de oración a decirle al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo es posible que tú, siendo Dios nuestro sanador, siendo Dios de sanidad, Dios de milagros, haya tanta gente enferma en la iglesia? Y el Señor me respondió sencillamente lo siguiente: porque nadie dice la palabra. Habla la palabra y verás los milagros. Varón, y al día siguiente eso fue una gloria terrible allí. Amén. Dios hizo cosas terribles en la iglesia ese día, ese 8º aniversario. ¿Por qué? Porque se habló la palabra y el Espíritu de Dios que habita en los corazones de fe, entonces hizo que la palabra se materializara en milagros, en salvación, en palabra profética. Y eso es lo que hace el Espíritu cuando usted habla la palabra que está en el corazón de Dios, hermano querido. Y hay algo importante, Felipe, que tú tocaste. Y es con respecto a la palabra, gloria al Señor. Siento la presencia de Dios. Amén, aquí. así es. Alabado sea el Señor para siempre. Sé que te ríes porque sientes cuando llega la revelación y sienta la confirmación de que es el mismo Dios que te está dando la palabra. Estamos sintiendo lo mismo, gloria al Señor. Amén. Y me llama a la atención algo que Dios le dijo a Ezequiel. A Ezequiel, Dios le dice, Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos vivirán? Dios sabe que los huesos van a recobrar vida. Así es. Pero ¿qué está esperando del profeta? Que hable. Que es lo que nosotros debemos de entender. ¿Qué está esperando? Oiga, mi hermano, mire. Nosotros tenemos que entender y debemos de aprender que hasta que nosotros no aprendamos a hablar el lenguaje de Dios, nosotros vamos a estar tropezando. Amén. Y nos vamos a encontrar con dificultades que no son dificultades. Dios le dice al profeta Ezequiel, esos huesos vivirán. ¿Y qué le dice el profeta? Señor, solo tú, Jehová, lo sabe. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ¿qué Dios le dice al profeta? Pues declara la palabra sobre los huesos para que los huesos vivan. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Hay algo en ti que tiene poder para darle vida a los huesos, pero todavía tú no lo has soltado. El espíritu se movía, pero hasta que no hubo una palabra, sea la luz, no salió la luz. el espíritu se movía, pero el caos seguía. Amén, así es. El espíritu se movía, pero todavía la tierra seguía con su pequeño desorden. Gloria al Señor para siempre. Pero cuando intervino la palabra, sea la luz, entonces ahí mismo comienza a desaparecer el caos que hay al principio. Gloria al Señor para siempre. Y comienza a cambiar la atmósfera. Fíjate que puede estar el ambiente que esté, puede estar el mover que esté. Gloria al Señor para siempre. Sobre todo cuando hay un ambiente como en los servicios o aún en tu propia casa. Cuando hay ciertos cuando el ambiente está como un poco cargado, gloria al Señor, tú oras y como que tú ves que no sucede nada. Pero cuando tú dices, mira, en el nombre de Jesús, cuando tú declaras la palabra, en el nombre de Jesús, el ambiente comienza a cambiar. Cuando tú te metes en la revelación, cuando tú entras en lo que es la revelación de la autoridad que tiene la palabra, entonces las cosas comienzan a cambiar. Gloria al Señor para siempre. Amén, así es. Mira, Basilio, estoy hablando de eso de Ezequiel, precisamente. Un día estoy escudriñando las escrituras allí en mi casa, en un momento de intimidad con el Señor allí. Y estoy ahí hablando con Dios y de pronto llego al texto de Ezequiel, exactamente donde están los huesos secos. Y el Señor me habló a mi vida y me dijo, profetiza sobre los huesos secos. Habían personas en la iglesia que estaban medio tibios y estaban ahí como medio botando la fe. Y el Señor me dijo, profetiza sobre los huesos secos, varón. Y el domingo siguiente, eso fue sábado, y el domingo al día siguiente, el Señor trajo sobre mí, ¿verdad?, su palabra, y empezamos a hablar. Y cuando empezamos, que el Señor me decía, profetiza, mientras yo decía, profetiza, hijo de hombre, la palabra que cobran vida a los huesos secos, el Señor empezó a manifestarse, y eso fue una gloria terrible lo que aconteció en aquel lugar. Y precisamente, mi hermano, es eso, cuando creemos la palabra. Pero fíjate que la palabra no puede caer en un lugar en una persona que no tenga fe, en una persona que no esté bañada, impregnada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra no va a causar ningún efecto sobre aquellos que la escuchen. Hay mucha gente que profetiza, que habla, que dice en el nombre de Jesús, pero sin embargo, mira, recuerda lo que fueron a expulsar los demonios. Estaban hablando en el nombre
de Jesús el que predica Pablo, pero no pudieron echar fuera los demonios. Amén. Entonces, no solamente que sea la palabra correcta en el nombre correcto, sino que el que hable esté lleno de la fe, de la fe correcta. Amén. Porque hablé en una ocasión de la fe salvadora, y hay una fe que no salva, que es la fe o sea, el creer de las cosas que creemos todos los hombres, pero no una fe que está basada en la palabra que Dios habló. Amén. Y es lo que Dios habló lo que va a tener efecto. Por eso usted ve que mucha gente profetiza y declara cosas a las iglesias y no pasan. ¿Por qué? Porque no hablaron conforme a lo que Dios manifestó ni previó en su palabra. Amén. Cuando uno declara sanidad sobre alguien y alguien recibe la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, la recibe porque ya Dios lo habló. Y en un corazón lleno de fe sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos salud. Lo dice la palabra. Amén. ¿Verdad que sí? Y que seamos prosperados en todo como prospera nuestra alma. Amén. Pero Él también nos dice que es nuestro sanador y que compró la sanidad nuestra en la cruz del Calvario, como dice Isaías 53. Entonces, cuando usted conoce la palabra de Dios, mi hermano, usted puede obrar y hablar por la palabra y la palabra se va a manifestar. Y es necesario que en este tiempo la iglesia camine por la palabra de Dios. Siempre le digo a la iglesia, camino por una promesa que Dios me dio. Y por eso muchos han intentado cambiarme de religión, porque dicen, ven para la mía, que es mejor. Y gracias a Dios que yo no soy religioso. Yo soy cristiano y punto. Y creo en la palabra de Dios. Y creo que el Espíritu Santo de Dios es nuestro maestro, nuestro guía. Y creo que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y creo que Dios es nuestro Padre. Amén. Y es la palabra la que me ha mostrado eso. Amén. Amén, varón. Es que, gloria a Dios. Mira, tú puedes tener el tiempo que tú tengas. El tiempo que tú tengas siendo cristiano, tú lo puedes tener. Tú puedes tener 1 año, 2 años, whatever, 30 años. Pero si tú no tienes una relación de un conocimiento de lo que es el Dios al que tú le sirves, de realmente el arma que tú tienes en las manos, cualquier brisa te va a mover. Y esto me lleva al libro de San Lucas, cuando Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a 2 hombres. Uno que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos y no movieron la casa, porque la casa estaba fundamentada. Sin embargo, otro edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino el viento, cuando vino el río, tumbó la casa, se llevó la casa, porque esta casa no tenía fundamento. ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo que hace esta palabra? Esta palabra te fundamenta. Amén, así es. Esta palabra te establece. Esta palabra te posiciona, gloria al Señor para siempre, de manera tal que pueden llegar los conceptos que lleguen, pueden llegar las críticas, puede venir a tu vida lo que venga en contra de lo que ya tú tienes establecido, pero el fundamento que tú tienes por la palabra no va a permitir que tú te muevas. ¿Cómo atacó el enemigo a Eva? Por la palabra. Así es. ¿Cómo atacó el enemigo a Jesús? Por la palabra. ¿Cuál fue la diferencia entre Eva y Jesús? Gloria al Señor para siempre. Que Eva le siguió la corriente al enemigo. No, Dios no dijo eso. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Bueno, sí, es verdad que Dios lo dijo, pero también Dios dice esto, esto y esto. O sea, tú tienes que entender lo que Dios, tú tienes que saber, tienes que estar consciente por la palabra, lo que Dios dice de ti, quién tú eres, pero también tú tienes que estar consciente y tienes que estar fundamentado en quién es el que dice lo que tú eres. Así es. Porque si no conoce al que dice lo que tú eres, cualquier brisa va a venir y te va a decir, no, tú no eres eso, y tú lo vas a creer. Sí. Porque no tiene un fundamento, no tiene un conocimiento pleno para poder evadir, para poder enfrentar un concepto negativo que venga en contra de lo que Dios ya dijo de ti. Amén. Y mira, eso del fundamento, varón, es extremadamente importante. De hecho, hablaba con alguien y ese alguien me decía que en la iglesia entra mucha gente y la iglesia simplemente se queda ahí estancada y no crece, o crece pero la gente vuelve y se va porque no tienen un fundamento. Y es la importancia también de enseñar y fundamentar a la gente en la palabra, no en lo que tú crees, no en lo que tú piensas, no en lo que tú aprendiste, sino en la palabra que se reveló. Por eso tú ves, por ejemplo, iglesias que caminan sin poder
porque no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Y quien imparte poder a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, porque Amén. Él es el poder, Él es la unción, Él Amén. Es la manifestación Amén. Del poder de Dios. Amén. Quiero ir rápidamente a Juan, hermano, el Evangelio según San Juan. Y quiero hablar allí, porque quiero, como le dije, quiero profundizar en la palabra de Dios. Quiero que la gente entienda quién es la palabra. La palabra también es una persona. En el principio simple y llanamente era espíritu, esa persona. Pero esa persona se materializó. Dice la palabra del Señor aquí. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a Fiordalisa, a Rosario, Polanco Tavares, a la Flaca Bella, a César Genares, a nuestro hijo Gregory Matos, a Geraldo Corniel, Felipe Sánchez, Fiorán Félix y los demás que están viendo allí. Dios les bendiga en gran manera. Entonces, la palabra de Dios en Juan capítulo 1 dice claramente aquí, hermano Basilio, en el principio era el verbo. Y el verbo, pero, o sea, este en la Reina Valera 1960. Sí. En la Nueva Traducción Viviente, o en lo que tiene que ver con la Reina Valera contemporánea, dice, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren qué dice. No dice sin ella, que es la palabra. Sí. O sea, no lo vuelve femenino, sino que dice sin Él. Amén. Hablando de que esa palabra era una persona. Amén. ¿Verdad? Y que esa misma persona que era impulsada por el Espíritu de Dios para materializar las cosas, sí. Vino a colación al tiempo presente. ¿Dónde? En la promesa que se había hecho a Abraham. Pero también esa promesa se le hizo a Eva primero. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Oigan bien esto. La materialización de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento vino profetizada sobre Eva. Sí. Y dijo, tu descendencia herirá en la cabeza al diablo. Le va a quitar el trono, le va a quitar el poder, la autoridad que ya ustedes se dieron gratuitamente. Gloria a Dios. Y es lo que hace el Espíritu de Dios cuando ejecuta la palabra. Amén. Entonces, mira, hablamos en principio que quien ejecutó la palabra, hermano querido, fue el Espíritu. ¿Verdad que sí? Amén. Dice la palabra aquí en el verso 14 de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ajá. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia Amén. Y lleno de verdad. Quien se le aparece a María para materializar la palabra hablada en Génesis, para materializar la palabra que habla aquí en Juan, es el ángel de Gabriel, pero quien materializa esa palabra y viene sobre ella es el Espíritu de Dios. Como en el principio el Espíritu quitó el caos, como en el principio el Espíritu quitó las tinieblas, como en el principio el Espíritu disipó la oscuridad. De esa misma manera el Espíritu Santo de Dios viene y materializa a la persona de Jesús precisamente para llevarse el caos, llevarse el pecado y contrarrestar, como dice la misma palabra, toda la obra del diablo. El diablo vino a matar, a destruir y a robar. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Él es la manifestación de la palabra. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu de Dios el día pasado mientras amanecíamos en la iglesia, viernes para sábado? Estamos orando como eso de las 3 de la mañana y yo estoy bien compungido por el Espíritu, tocado por el Espíritu de Dios, y me sentía tan mal por situaciones que estaba mirando. Y mis ojos estaban viendo algo y estoy llorando y gimiendo ante la presencia de mi espíritu a Dios por eso. Y el Señor lo único que me respondió fue: habla mi palabra, solo mi palabra, mi promesa y mis palabras, lo que he dicho, más nada. O sea, no te enfoques en lo que estás viendo, no te enfoques en lo que estás viviendo, habla mi palabra, porque o sea, hermano, oiga Basilio, mi hermano, tú que eres un predicador de larga data y lo sabes porque lo has vivido. Amén. Dios no opera en la melancolía, Dios no opera en el sentimentalismo, Dios no opera en la lógica, Dios opera en su palabra. Y fue su palabra la que habló y su palabra creó. Su palabra se habló de nuevo y su palabra se encarnó en un cuerpo y se materializó, mi hermano querido. No, varón, y que podemos ver, gloria al Señor, gloria para siempre. Como tú dices, primero Dios le dio la palabra a Eva. Amén. Y le dice: Eva, tu descendencia él te va a herir en el calcañar. Gloria a Dios. Pero tu simiente la va a herir en la cabeza. Viene entonces la manifestación en María y vemos el gran mover, gloria al Señor para siempre, o vemos el cumplimiento de aquella profecía que ya se había dado en el libro de Génesis. Pero me llama mucho la atención cuando el apóstol Juan dice: en el principio era el verbo. Tú lo leíste en otra versión. Pero en la Reina Valera 1960 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el principio, él está diciendo, en el principio era la acción, y la acción era el mismo Dios, y la acción era dentro de Dios. O sea, la palabra desde el principio viene haciendo su trabajo. Así es.
es sencillo de explicar. Si no hay palabra, este asunto no tiene sentido. Gloria a Dios. Mire, usted puede utilizar todos los métodos que usted utilice. Si no utilizó la palabra, porque ¿qué es lo que hace la palabra? Lo que hace la palabra es que te confronta. La palabra es la que cuando tú te vas a la intimidad, por medio de la misma palabra, es que tú sabes, gloria al Señor para siempre, si va a llorar o si vas a reír. Así es. Si va a brincar o si, porque en el templo cualquiera brinca. Así es. Porque el piano, la guitarra, los músicos, los instrumentos musicales te pueden hacer mover, te pueden despertar tu emoción, pero la palabra no despierta tu emoción. La palabra despierta tu espíritu. Alabado. Gloria al Señor. Y Dios no trabaja con tu emoción. Dios trabaja con tu espíritu, aunque marque tu emoción. Así es. Gloria al Señor para siempre. ¿Por qué? Porque si Dios trabajara con la emoción del hombre, entonces cuando Samuel fue a ungir al rey, al próximo rey que venía a sustituir a Saúl, Dios por medio de la emoción de Samuel permite que unja a Eliab. Porque emocionalmente, óyeme, yo sé que como humano Samuel se emocionó y dijo, wow, pero el hombre tiene las características que yo ando buscando, es fuerte, tiene la edad promedio de un guerrero, tiene la instrucción o la capacidad militar para gobernar. Pero ¿qué Dios le dice? Lo que pasa es que tú estás mirándolo de afuera. Yo estoy mirando cómo él va a hablar más adelante. Gloria al Señor para siempre. Yo estoy mirando cómo él va a actuar. O sea, Dios no se detiene, como decía tú ahorita, Dios no se detiene en tu melancolía y que hoy estoy bien y que hoy no. Por eso te deja la palabra, para que cuando tú estés deprimido, tú entiendas, gloria al Señor para siempre, que tú tienes un pastor que es tu padre, que aunque tu padre y tu madre te dejen, él no te va a dejar. Amén. Y que cuando tú estés en escasez, tú entiendas que él es el dueño del oro y la plata. Gloria Y que cuando tú estés enfermo, tú entiendas que él fue el que murió en la cruz del Calvario y que llevó consigo toda enfermedad. Pero por medio de qué es que tú vas a aprender esto? Es por medio de la palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. O sea, no es ni que por medio de una música que tú tengas por dentro. No. Es por medio de la revelación. Varón, mira, el estudio de la palabra debe ser el canal de movimiento principal en todas las congregaciones, pero sobre todo en nuestra vida personal. Así es. Un devocional, gloria al Señor para siempre, un devocional íntimo, que tú te puedas sentar y que lo que tú no entiendas, como dice Juan 5:39, que tú lo citaste ahorita, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque en ella os parece que está la vida eterna. O sea, no solamente te quede en un mensaje o no solamente te detenga a escuchar lo que nosotros estamos impartiendo aquí. Nosotros estamos siendo canal de bendición para que tú te motive, gloria al Señor para siempre, para que el pueblo pueda entender cuál es la importancia de la palabra en su vida, pero no te detenga ahí. Tú debes de seguir tu trayecto, tú debes, y yo me atrevo, no sé si puedo, y si no podía, pues me voy a atrever, gloria al Señor para siempre, a decirle a los hermanos que están en línea ahí, y los bendecimos de una manera muy especial. Mire, cómprese su diccionario, cómprese su concordancia, amén, cómprese su glosario, cómprese, gloria al Señor para siempre, aleluya, una Biblia de estudio. Así como usted se compra unos zapatos nuevos, como usted se compra una blusa nueva, una falda nueva, un pantalón nuevo, así mismo preocúpese por alimentarse. ¿Por qué? Porque de nada le vale a usted andar bonito si el estómago está pegado. Anda en un buen vehículo pero sin gasolina. Andar en un buen vehículo, pero te quedo mitad de camino. Y yo le agrego a eso, Basilio, a eso que te está diciendo, a todas esas cosas materiales que son importantes y son buenas. De hecho, yo estudié 4 años y fueron 4 años de profundidad, amén, terrible en las escrituras. Ahora, no ha habido mayor profundidad en mi vida que la profundidad que el Espíritu de Dios le ha dado. Amén. Precisamente esta mañana, cuando doblé mis rodillas para orar, lo primero que el Señor trajo a mi espíritu fue: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Salmo 138, verso 8. El amén, Señor cumplirá su propósito en mí, hermano. Amén. Esto me cayó a mí como... Yo no había abierto la Biblia, sí, pero la Biblia estaba en mi corazón.
Y la palabra del Señor, porque por eso fue que el Señor escribió su palabra en el corazón, la ley en su corazón, precisamente para que la gente pudiera sacar de ellas rápido y tomar de ellas rápido. Miren, la importancia de tener la palabra en tu vida, viviendo, hermano Basilio, es la siguiente. Cuando el Señor es tentado en el desierto por Satanás, si él no hubiese conocido la palabra, ¿con qué le iba a responder a Satanás? Porque Satanás utilizó la palabra para destruir la misma palabra y para destruir la fe de Jesús. Amén. Sin embargo, Jesús respondió por la palabra y fue la palabra la que le mantuvo de pies. En este tiempo, mis hermanos, tan difícil, y yo sé que el que ora sabe, que es un tiempo de grande violencia espiritual, y solamente los violentos arrebatarán en este tiempo la bendición de Dios, pero son violentos que están metidos con Dios y metidos en su palabra. Amén. Su palabra es la que vivifica. La palabra tiene tanto poder, hermano Basilio, escucha esto, la palabra tiene tanto poder, que el siervo, el centurión que va con el siervo enfermo, o sea que tiene a su siervo enfermo, él le dice, envía tu palabra y mi siervo sanará. No venga, Señor, ni siquiera, yo no necesito que tú vayas a mi casa, porque no es tu presencia la que lo va a sanar, es tu palabra. Tú envía tu palabra, que es una palabra que proviene de alguien con autoridad, o de la autoridad misma del cielo manifestada en carne, proviene esa palabra, y cuando esa palabra alcance a mi siervo, lo va a sanar. Yo he visto milagros de todo tipo, he declarado palabra Dios es tan bueno y misericordioso, Basilio, que he declarado palabra de sanidad y de milagros en lugares así, motivado muchas veces. Entre el espíritu y la emoción hay una diferencia muy corta. Y uno pasa rápido, hace como un switch. Y el Señor, por amor al que declaró la palabra, materializa la sanidad o materializa el milagro. Yo sé que eso usted lo ha vivido también, porque el hombre de altar mete mucho la pata y Dios tiene que ayudarse a sacar uno. Miren, queremos bendecir la vida antes de que Basilio continúe de mi promoción y amigo Geraldo Corniel, Antonio Sierra Guzmán, Marina y Policía, gloria a Dios, de Silvestre Coronado, de Héctor Michel y de Eli Miravalencia. Dios le bendiga en gran manera. Dios te bendiga en gran manera. Así que continuamos aquí con bendita palabra, hermano Basilio. Gloria al Señor. Mira, estoy buscando, porque se me perdió de aquí de la nota que tenía. Estoy buscando cuando Dios llama a Josué, cuando Dios le da a Josué. Pero voy a leer el verso 8 del verso 1, del capítulo 1, Josué capítulo 1, verso 8. Gloria al Señor para siempre. Que Dios le dice, nos basamos mucho en el verso 9, que Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Es bueno, varón, es bueno. Lo mismo que estábamos hablando anteriormente, las emociones. Claro, es bueno que despierten nuestras emociones y que nos diga, mira, Dios te va a dar un carro y Dios te va a bendecir, Dios te todo, pero varón, no un carro, no, profetízame una jipeta que yo la recibo. Amén. Gloria al Señor. Pero en el verso 8, oye lo que Dios le dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar tu camino y ¿qué? Y todo te saldrá bien. Amén. Lo que dice David en el capítulo 109, verso 119, 105, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios le dice, antes de decirle, esfuérzate y sé valiente, Dios le dice, mira, ese esfuerzo consiste en algo. Si tú no conoces la palabra, tú no vas a saber por qué tienes que esforzarte. Si no conoces un principio, no conocerás un futuro. Amén. Dicen, hay un adagio popular, sobre todo me parece que aquí en República Dominicana, un escritor que escribió y dijo que el pueblo que no conoce su historia, ¿qué sucede? Está condenado a repetirlo. Está condenado a repetirlo. Así es. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Si usted no conoce, si yo no conozco, gloria al Señor para siempre, lo que yo tengo a mi favor, yo todo el tiempo viviré en derrota. Así es. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo mismo declararé que estoy en derrota. Así es. Y yo siempre he dicho que el enemigo, Señor lo reprenda, no conoce tu debilidad hasta que tú la confiesas. Que tú la confiesas. Sí. Óyeme, él conoce todas las áreas por donde él puede golpearte. Todas. Y si no, pregúnteselo a Job. Gloria a Dios. Todas las áreas por donde él puede golpearte, o por donde él sabe que Dios puede permitir que él ataque. Gloria al Señor para siempre, él la conoce. Ahora, él lo que no conoce es en cuál de todas tú eres débil. Por eso te ataca continuamente
te bombardea continuamente por todas las áreas para ver por dónde tú manifiestas con tu boca que tú no puedes. Entonces, ay, ese no aguanto más, ay, ese no puedo más, ay, ese yo no sé. Oiga, borre eso de su boca. Gloria a Dios. Borre eso. Yo le decía a la iglesia en días pasados, hace como 2 o 3 meses atrás, yo le decía a la iglesia, estamos muy prestos a hablar mucho de lo que es el pecado. Oiga, y que el pecado para aquí, que el pecado para allá, y que es bueno. Usted tiene que conocer que si usted peca, usted se va a perder. Sí, es. Pero un herido que está botando sangre no necesita saber que tiene una herida. Y que está botando sangre. Y que está botando sangre. Mira, se abrió más, se va a infectar. ¿Qué es lo que necesita saber? ¿A dónde le pueden poner una curita? Gloria a Dios. ¿A dónde hay alcohol para subsanar esa herida o para detener ese coágulo de sangre que se está derramando, por el cual él puede hasta morir? Así es. Entonces es bueno, yo soy de lo que digo, es bueno de hablarle del pecado al pueblo, pero también usted tiene que hablarle de la garantía que tiene si no peca. Gloria a Dios, así es. Y por medio, óyeme, si tú te detienes por medio de la palabra a conocer todo lo que está a tu favor, ya tú no tienes ni siquiera que aprenderle del pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que si tú, gloria al Señor para siempre, obtienes este celular, por poner un ejemplo, obtienes este celular, si no peca, ¿tú crees que tú vas a pecar? No, yo quiero un celular. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Vivimos más bajo un miedo atmosférico por los ataques que el enemigo nos va a dar, porque lo que conocemos más es los ataques del enemigo que la salvación y la intervención y la defensa de Dios. Entonces, por eso Dios le dice a Josué, antes de decirle te mando que te esfuerces, Dios le dice, mira, de la única forma que tú vas a ver que si te esfuerzas y que si eres valiente y que si no temes y que si no desmayas, yo estoy contigo, es si tú tienes atada, es si tú tienes grabada la palabra, cuando yo abrí el mar en 2 para que el pueblo cruzara. Y cuando abrió el Jordán con él también. Sí, cuando yo no había maná, no había qué comer. No había comida. Y yo le di comida al pueblo. No había agua y yo de una piedra saqué agua. Háblale de la roca, Moisés. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hablar. Óyeme, nunca, pero oye lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Ay, santo. Mira el verso 7, Basilio, también, que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sí. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Mira, Basilio, algo que... y es precisamente Dios. El espíritu religioso que ha hablado tanto. Ese espíritu religioso, hermano, mira, yo le digo a la gente, si usted está en una iglesia donde lo que se habla es de falda, pantalones, arete, maquillaje y de rizado, váyase a esa iglesia que usted no va a crecer espiritualmente. Amén. Usted no va a conocer al Espíritu Santo allí. Váyase a una iglesia donde se le hable del bautismo, donde se le hable de la santidad, pero de una santidad integral. Una santidad que parte no de la norma, sino de la revelación de la norma. Sí, porque la revelación de la norma está en Dios. Es su palabra la que te va a decir, sé santo, porque yo soy santo. No una iglesia que te va a decir, ponte esto, ponte aquello, quítate lo otro, quítate aquello. No, la palabra se va a revelar cuando tu corazón temeroso de ofender a Dios se acerque al trono de la gracia y encuentre misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es allí en el trono de la gracia donde Dios se revela. Cuando tú vas con un corazón contrito y humillado, que dice David, no lo rechazará tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. Y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque se acerca por medio de una palabra revelada a su espíritu. Varón, la palabra de Dios es tan poderosa que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en los altares, no habrá fe en el corazón. Usted dijo hay una verdad, varón, que mire, me llamó la atención. Porque sabemos, ¿verdad?, al grupo del concilio que usted pertenece y uno sabe cómo se manejan los concilios. Pero bueno, esa es la situación, amado, cuando hay revelación. Nosotros parecemos rebeldes. Sí, rebeldes a las normas, pero no es que somos rebeldes a las normas, es que somos obedientes al Espíritu. Y el Espíritu es una cosa diferente totalmente al tanto empujar a la iglesia a que esto es pecado, aquello es pecado. Entonces al final conocemos todo lo que es pecado, como decía Basilio, pero no conocemos la salvación, no conocemos al Cristo, que dice la palabra de Dios en Juan, en Hechos 10:38, de cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él anduvo haciendo señales, prodigios y maravillas. Y Él mismo promete y dice, Basilio, que nosotros haríamos cosas mayores que esta. Hemos visto tantas cosas de Dios y yo sé,
bueno, yo aprendí con ustedes porque a Basilio yo no lo conozco ahora. Yo oraba quizás por dolor de barriga. Por dolor de barriga lloraba y se sanaba la gente. Pero cuando yo lo conocí a ustedes, yo empecé a ver que los fibromas se iban del cuerpo y que la gente le crecía parte del cuerpo. Varón, eso es cosa terrible. O sea, pero yo empecé o sea, usted tiene que mezclarse con gente, hermano, que esté lleno del Espíritu Santo y que conozca la palabra para que crezca espiritualmente. Si su iglesia no le enseña a amar al Espíritu Santo, a honrarlo, a obedecerlo, a cuidar esa presencia, hermano, váyase de ahí porque usted no va a crecer y se va a ir para el infierno con toda su doctrina. Amén. Y hay algo importante que es señalar aquí, Felipe, y hacer mucho hincapié en esto y hacer un aclarando. No le estamos diciendo al pueblo, bajo ninguna circunstancia, usted como pastor, mi respeto y la honra, y yo como evangelista, gloria al Señor, no le estamos diciendo al pueblo, haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, nunca. Lo que sí le estamos diciendo a usted y sí nos estamos diciendo a nosotros, vamos a basarnos más en lo que es la doctrina de la palabra que en un dogma por un concepto humano que usted como pastor quiera implementar o quiera implantar en su iglesia, o que yo como evangelista para que me inviten o para que me llamen, gloria al Señor para siempre, yo ministre en el altar. No, la misma palabra, gloria al Señor para siempre, como dije ahorita, es la que te va a confrontar, y la misma palabra es la que te va a decir si tú estás bien o si no está bien. No, gloria al Señor, no porque yo me pare me pare en un altar o porque yo me pare en la iglesia, gloria al Señor, y diga 2 o 3 sabacallas, no, sí, varón, porque el problema es que muchas veces nosotros nos acostumbramos más a vivir de los 2 o 3 sabacallas que dice el pastor o que dice el evangelista, que a una intimidad que podamos tener por medio de la palabra, por medio de la oración, a más. Óyeme, nosotros nos llevamos más, el pueblo tiende a llevarse más por 2 o 3 sabacallas que diga el evangelista en el altar, que por tener una relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted se da cuenta si los sabacallas que genera o que tira el evangelista en el altar vienen de Dios o si son lenguas mecánicas. Sí, porque la lengua se están hasta estudiando. Gloria al Señor para siempre. Yo yo no opino mucho con respecto a eso, pero es un don del Espíritu. Gloria al Señor, pero entiendo por la palabra y estoy seguro por la palabra que es un don del Espíritu y es Dios que te va a poner a hablar lengua si Él quiere que tú la hables. Gloria al Señor. Si Él no quiere que tú la hables, tú no la vas a hablar, porque Pablo dijo de que no vale hablar 50 lenguas y que nadie le entienda. Mejor habla una que yo pueda entender que tú me estás corrigiendo o que tú me estás bendiciendo, porque puede ser de corrección o puede ser de bendición, pero que yo entendí lo que tú me dijiste. No que yo diga y que yo brinque y que yo salte y que cuando yo salga allá afuera yo tenga que preguntarle al pastor Mira, hermano, esto está poderoso. Gloria al Señor. Lamentablemente, como siempre, el tiempo en televisión es terrible. Dios mío. Por más que lo paguemos, el tiempo siempre es terrible, se va, termina yéndose. Gloria a Jesús. Pero damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de llevar su palabra. Y cuán hermosa es su palabra, de verdad. Que invitamos a aquellos que nos están viendo, que nos van a ver luego, a introducirse, a sumergirse en las Escrituras. Amén. Por el Espíritu. Hermano, mire, ore a Dios. El Espíritu fue quien inspiró la palabra. Él es el único que puede darle revelación. Nosotros, y yo voy a hablar por nosotros porque sé que Basilio también lo ha vivido, hemos visto revelación de textos sencillitos, pero a profundidades enormes cuando el Espíritu de Dios las trae, cuando Él la muestra, Él, porque Él la inspiró. Amén. Y nada, mis hermanos, hemos llegado lamentablemente al final de este programa Visión de Águila, bajo el tema Bendita Palabra. Yo quiero que usted se coma la bendita palabra como Jeremías. Cómete el rollo. ¿Cuánto lo da, Señor? Vamos a orar para que sea el Señor que se glorifique en cada vida y que sea Dios tomando el control. Amén. Y Felipe, quiero orar, quiero aprovechar, gloria al Señor para siempre, en los segundos que nos quedan, en esa oración que vamos a hacer. Yo quiero orar, varón, quiero que oremos, gloria al Señor para siempre, por todas las personas que están en línea, pero también quiero que oremos por aquellas personas que están atravesando por un momento de depresión. Varón, el enemigo está atacando fuertemente con este espíritu, gloria al Señor para siempre, y no hay más que por lo mismo que estamos hablando, porque muchos no conocen la palabra y no saben cómo defender cuando el enemigo le dice tú no sirves para nada, no saben cómo defenderse cuando el enemigo dice tú no vas a llegar lejos, tú no vas a llegar a ningún lado. Entonces vamos a orar y reprendiendo todo espíritu de depresión para que sea el Espíritu Santo interviniendo y susanando esos corazones que están heridos. Gloria al Señor. Para allá. Santo Dios. Vámonos allá. Padre
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias por cada uno de aquellos hermanos, Dios mío, que están en línea. Gracias por Juan Tomás Díaz, mi supervisor santo, que me dijo que lo saludara. Aleluya. Y cada uno de mis compañeros de trabajo, también cada uno de aquellos hermanos que están en línea. Padre, te damos gracias, pero sobre todo en esta hora, Dios mío, queremos reprender, Dios mío, ese espíritu de depresión, ese demonio de depresión, oh Dios, que se ha manifestado, oh Dios mío, y que ha intervenido, Dios, en los proyectos de muchas personas, cristianas y no cristianas, Dios mío, que lo ha detenido y que, Dios mío, lo ha quitado de su lugar. Reprendemos esta malicia del enemigo en el nombre de Jesús y declaramos una sanación del alma, una sanación del corazón, Dios, Padre, y que esta gente se levanta nuevamente, oh Dios mío, con proyectos nuevos, Padre, para continuar los proyectos que tenían, oh Dios mío, y que se pueden levantar como hombres y mujeres de Dios, que ayer fueron, Dios mío, y que por una crítica, por una murmuración, Dios mío, por una palabra, oh Dios, incorrecta, se detuvieron. El enemigo, Dios mío, lo atacó con esta depresión, Dios, y esta depresión lo llevó a esconderse, Dios mío, como se escondió Elías en la cueva. Padre, declaramos y profetizamos una restauración espiritual. Si alguno está enfermo, declaramos, Dios mío, profetizamos sanidad, milagro, Dios mío, milagros creativos, milagros, Dios mío, en la finanza, milagros en la economía, en el nombre de Jesús, milagro, Dios mío, aleluya, interno y milagro externo. En esta hora declaramos tu palabra y por tu palabra, Dios mío, creemos que está hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo Basilio Reyes estuvo con ustedes, pastora Milady Martínez, Iglesia Unción Divina. Amén. Su amigo y pastor Luis Felipe González Rodríguez, Ministerio Apostólico y Profético. Gracias y poder. Será hasta el próximo martes con otro programa Visión de Águila. Shalom, shalom. Telecanal 28, una televisión a tu medida.